Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Mientras ustedes están buscando, hago un comentario. Si escuchó con atención todo lo que recién nuestra hermana diaconisa Sandra estuvo explicando, mire, no hay manera de que usted pueda fracasar en su vida. No hay manera de que pueda estar angustiado, triste, afligido, porque la explicación fue muy detallada y muy clara, sin dudas. Notó, por ejemplo, que en un momento ella dijo, estas cosas por lo general, muchas personas o muchos creyentes no las saben, no tienen la iluminación o la revelación. Cuando pasan por una prueba o por una dificultad, ahí se angustian, se afligen, se turban, piensan que ya lamentablemente no hay posibilidad para ellos. No se dan cuenta de que simplemente Dios está trabajando con paciencia y que tienen que poner los ojos no en el conflicto, en la dificultad, sino en el resultado final, en ver cómo van a terminar las cosas. ¿Cómo yo sé que las cosas van a terminar bien? Bueno, porque tengo una promesa de Dios. Y Él no le ha mentido a nadie, no nos va a mentir justo a nosotros. Estaríamos en un problema muy grande. Justo a nosotros nos va a mentir. No podría ocurrir eso bajo ninguna circunstancia. Entonces, esto nos tiene que alentar. ¿Y por qué tengo que esperar muchas veces? ¿Y por qué hay que aguardar a lo mejor días, semanas o meses? Es bueno, dice la palabra de Dios. No lo entendemos quizás, en muchas ocasiones no lo queremos entender, pero si la Biblia dice que algo es bueno, es positivo. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y para qué es importante la paciencia? Lo dice la Biblia. Tenemos que tener paciencia porque las promesas, la herencia que tenemos, se recibe por fe y por paciencia. O sea que si nosotros no tenemos paciencia, no solamente que nos vamos a perder esa oportunidad, en esta área en particular, de ser libertados, sino en el resto de las áreas. Un cristiano impaciente no puede ser bendecido nunca. Un cristiano impaciente no se sana porque en la mitad de la espera empezó a confesar mal y empezó a decir que estaba enfermo, que se iba a morir, que esto, que lo otro, y fue al médico y el médico le mintió más y le dijo, es cierto, ya te estás por morir. Y lamentablemente pasa eso, y ahí el creyente empieza a contarle a todo el mundo, ¿vos sabés que el médico me dijo que me estoy por morir? Al poco tiempo, haciéndole el responsable en la ley semana. Porque se murió nomás, lo confesó. La Biblia dice que la vida y la muerte está en poder de nuestra lengua. En nuestros labios, en nuestra boca se encuentra el asunto. Y si yo, amados hermanos, si yo vivo diciendo todo el día que me voy a morir, que voy a estar enfermo, que no voy a conseguir trabajo, que me voy a endeudar cada vez más, que voy a estar siempre arruinado, que nunca me podré comprar la casa, el auto, que siempre mi familia va a estar hecho un desastre, que mi matrimonio nunca se va a restaurar, que yo he nacido para ser un infeliz aquí en la tierra y estar angustiado, triste y afligido por siempre, tanto lo digo, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo termino creyendo y cuando creo esas mentiras, miren, amados hermanos, tengo una bomba en potencia dentro mío, porque las confesiones erróneas que hago, ahora como las hago con fe, y cuando yo hago una confesión mala con fe, exactamente lo que me estuve confesando es lo que ocurre en mi vida. Si tengo fe para perder el trabajo, lo pierdo sin dudas, Si tengo fe para enfermarme, ¿saben cuánta gente hay que tiene fe para enfermarse? Van en el colectivo, estornudó uno, y ellos ya pensaron que se atraparon todos los gérmenes. Ya me enfermé. Un poquito de fiebre, a la noche ya piensan que, no, ¿por qué creerle al diablo? He sido sanado por las llagas de Jesús. Rechazo estos síntomas mentirosos. No le creo al diablo, le creo a Dios que dice que por las heridas de Jesús yo ya he sido curado. Se demoró el patrón. ¿No le pagó? Uy, no, este ya me va a pagar más. ¿Por qué? ¿Por qué pensar así? ¿Por qué? A lo mejor tuvo una complicación. ¿Por qué siempre pensar mal? Un conflicto en la familia, yo pensé que ya Dios me había escuchado, pero parece que no, le tenía que seguir pidiendo lo mismo. Ya ha sido esa petición respondida, eso es lo que dice la Biblia. Las circunstancias, amados hermanos, lo que sucede a nuestro alrededor, no cambia la palabra de Dios. Eso usted tiene que entenderlo. Las circunstancias, los problemas, los conflictos, no cambian la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la misma en cualquier momento, en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia. Dios no puede cambiar porque Malaquías 3 dice, yo soy Jehová que no cambio. Y Dios y su palabra es exactamente lo mismo.
porque Cristo es el verbo, la palabra que se encarnó. Hablamos de Cristo y hablamos de la palabra, hablamos de lo mismo. Entonces, yo debo creerle, no debo afligirme, no debo preocuparme. Y cuando pasa un tiempo y no veo respuestas, bueno, espero y aguardo con paciencia el tiempo de Dios. Mientras me voy desarrollando. ¿Qué pasa? ¿No viene la respuesta y ando preocupado? Ah, por eso hay demora, porque me ando preocupando entonces. Entonces, en lugar de empezar a quejarme, debo comenzar a trabajar, amados hermanos, para deshacerme de la preocupación. Me vienen los síntomas y a mí me agarra el miedo, el temor y no sé cuántas cosas más. Ah, por eso es que no soy bendecido. No tengo yo simplemente ese problema, la enfermedad. Tengo otros problemas adentro que a través de la enfermedad van a ser expuestos y yo los podré atacar. Me podré dar cuenta realmente de que tengo varios problemas. Y gloria a Dios que el Señor me los muestra para poder combatirlos y liberarme de ellos. Trabajaré en contra del temor, trabajaré en contra de la preocupación, trabajaré en contra de la angustia, de todo eso que, amados hermanos, promueve el diablo para robarme a mí sus maravillosas bendiciones, las bendiciones de Dios. Siempre, en cada conflicto, usted se va a dar cuenta que surge aquello que tiene que ser mejorado. Siempre. Un conflicto en la familia, surgió el asunto del carácter. Usted era un gritón y no se había dado cuenta que era un gritón. Pero en el problema de la familia estaba gritando todo el día ahí. Ah, ve, hay que cambiarlo. Con la ayuda de Dios. Un problema económico, y se dio cuenta que usted confiaba en el dinero. ¿Y cómo, pastor, confía en el dinero? Sí, porque cuando tiene dinero está tranquilo. Y cuando no tiene dinero anda caminando por las paredes. Su confianza está en el dinero y no en Dios. Mire lo que descubrió que había en su corazón. Un dolor, un síntoma, un malestar, enseguida, me voy urgente al médico. Ah, otra cosa más, se descubrió que su confianza está en el hombre y no en Dios. ¿Ve que sirven estas cosas? Y en la impaciencia vamos tras el hombre a buscar su ayuda, en lugar, amados hermanos, de trabajar con esas cosas que el Señor ha puesto de relieve, a fin de observar y por fin darnos cuentas y decir, esto está de más, yo debo ir tratando con esta área en particular, debo quitar estos malos hábitos, estas costumbres erróneas. Siempre me preocupo, siempre me afano, siempre reacciono mal en situaciones de crisis, respondo de una forma inapropiada, me impaciento, grito, o todo lo contrario, caigo en depresión, me desaliento, no me dan ganas de hablar, paso 10 días sin hablar con mi esposa o con mi esposo. ¿Puede ser eso así? ¿Es normal? ¿Verdad que no? Entonces, ¿ves que todo tiene, amados hermanos, su porqué? Sirve todo esto, sale a relucir otras cosas. Muy a menudo nosotros pensamos que el principal problema que tenemos es la enfermedad, el problema familiar, la esposa, el esposo, los hijos, el problema económico. Y hay un montón de problemas que están en nosotros. Dudas, preocupaciones, afanes, ansiedades, incredulidad, temores, miedos. Muchas veces, amados hermanos, tenemos el hábito malo de culpar a alguien más, de no hacernos nunca responsables de que realmente la culpa es nuestra. Siempre culpamos al que tenemos más a mano, como quien dice la cosa, y no es así el asunto. En el momento de la prueba, sale a relucir todas estas cosas, y ahí yo debo estar atento y decir, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo me está mostrando estos puntos que aún se encuentran deficientes en mi vida. Y con tu ayuda sé que los voy a resolver. En el nombre de Jesús. Señor, líbrame en esta área. Tengo problemas con la preocupación. Me voy a esforzar por leer la Biblia en cuanto a lo que tiene que ver con la preocupación. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia. ¿Por qué habría de preocuparme? Dice la palabra que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Claro, no debo preocuparme, no debo estar ansioso, porque Dios tiene cuidado de mí. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me preocupo y me torno ansioso, estoy desconfiando de que Dios tiene cuidado de mí. Dudo, amados hermanos, del cuidado paternal de Dios. Estoy dudando. ¿Y es bueno eso? No. ¿Por qué voy a dudar? Si la palabra dice que Él alimenta a las aves del cielo, que Él viste los lirios del campo, ¿no me va a vestir a mí? ¿No me va a alimentar a mí? Que soy su hijo. No soy un pájaro, no soy una planta que mañana no va a estar más. Soy un hijo suyo. ¿Tengo razones reales para preocuparme? Mi preocupación es totalmente innecesaria, injusta. Cuando entiendo eso,
decimos, gloria a Dios, ahora sí, estoy avanzando. Cuando usted se deshace de eso, se sana, prospera, la familia se restaura, empieza a ser feliz. Pero como recién decía nuestra hermana Sandra, ¿saben? Todos los hermanos que tristemente no conocen estas cosas porque en lugar de enseñársele lo que realmente dice el Evangelio, se les explican todas estas doctrinas heréticas modernas que tenemos ahora. ¿Y cómo hago para tener victoria? Guerra espiritual. Hay algunos que están enloquecidos con la guerra espiritual. Algunos hermanos me han contado que han pasado por algunas iglesias. No voy a decir cuál, pero son terribles. Capaz que pasan a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde y ya están en la guerra. En la guerra, están dice. Reprendiendo, orando, echando fuera demonios que, miren, con las reprensiones que hacen, ya no tendría que haber ni siquiera un demonio en toda América del Sur. Con los gritos que pegan y la reprendida que le dan al diablo, ya el diablo tendría que estar. Eso es prueba de que cuando oran, amados hermanos, no sirven para nada, lamentablemente, porque con las reprensiones que hacen, 2 o 3, ¿ustedes se imaginan lo que es estar 2, 3 o 4 horas reprendiendo demonios y echando fuera espíritus? No tiene que dar ni siquiera un demonio aquí ni en 1000 kilómetros a la redonda, por lo menos. Si fueran gente de fe, ¿o no? ¿O qué le parece a usted? ¿Tenemos que disparar para cualquier lado a ver si le pegamos a alguien o tenemos que ser más precisos? Porque parece que fuera así el asunto de la guerra espiritual. ¿Estos son como un francotirador enloquecido, como estos que están apareciendo en Estados Unidos? Agarran un arma y tiran para todas partes y matan a todos. Dios libre, tienen problemas de puntería los hermanos estos. Reprenden todo lo que tienen a su alcance. Reprenden demonios de todas partes. Para eso hay demonios en las paredes, hay demonios en el piso, hay demonios, ¡oh, Dios libre! Demonios por todos lados. Y así estamos, 2 horas. Pasa la gente por la calle, miren, un manicomio, gritando, llorando, para colmo, hablando en lengua a toda voz. ¿Qué va a pensar la gente del mundo? ¿Se puede imaginar qué tremendo que es cuando alguien pasa? Yo creo antes que nada en hablar en lenguas, hablo en lenguas, por si alguno dice, este hombre no creerá en el bautismo del Espíritu Santo, no creo en eso, pero creo también en el orden, en actuar decentemente y con orden. Creo que no serviría mucho que todos nos pongamos a hablar en lenguas ahora, a toda voz, y estemos 3 o 4 horas. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Enloqueció esta gente? ¿Y cuál es mi explicación? Estamos haciendo guerra espiritual. ¿Saben los hermanos? Se van a ir a la placita. Sacan a todos los nenes que están ahí jugando los juegos, vamos a clavar estacas acá. Vamos a atar a los principados y a las potestades. Y viene otro hermano con una botella de aceite y lo unge ahí. Y ahí empiezan con las declaraciones. Decreto, establezco, ni la saben, sacan un papel para colmo. Decreto, establezco que todo principado en esta plaza queda atado, amarrado, encadenado, y que esto y que lo otro. Ese es el nuevo entretenimiento de la iglesia hoy. La guerra espiritual. El atar los principados, las potestades. Hay que ser libre, nos ponemos a danzar. Echamos fuera los demonios con los panderos y con la danza. La guerra espiritual, hay algunos congresos que tienen diferentes talleres ahora, dan distintas plenarias. La guerra espiritual, las banderas y el pandero. ¿Y cómo hacemos para relacionar esto? La guerra espiritual, las banderas y el pandero. Dicen que hacen guerra espiritual con panderos, banderas y danzas. Es guerra espiritual. Y hacen estas cosas así, y danzan y todo. Dicen que los espíritus inmundos huyen. Miren cómo son las cosas. Con la danza, con las banderas y con los panderos, los demonios huyen. ¿Tiene eso base en las Escrituras? ¿Ha leído usted en alguna parte que dice eso justamente en la Biblia? Yo de la única manera que encuentro en la Biblia que los demonios se van, ¿sabe cuál es? Es echándolos fuera. Y no con la bandera, ¿eh? No es que al demonio lo sacamos a trapazos para afuera. ¿Vieron como cuando una señora se enoja con el gato y agarra el repasador y lo saca el gato afuera a trapazos así? Parece que a los demonios los sacamos así. Esto hablo de una hermana que no sea cristiana, ¿no? Una hermana, futura hermana. Usted no hace eso con su animal, con su mascota.
Se creen en esas cosas. La gente cree cosas totalmente antibíblicas, amados hermanos. Siempre la iglesia, ¿sabe lo que tuvo? Que todo lo que se predique, todo lo que se haga, tiene que tener su debida comprobación bíblica. La iglesia evangélica siempre se caracterizó por hacer todo conforme a lo que dice la Biblia. La iglesia católica fue la que se caracterizó por hacer todo lo que dice la tradición, el capricho humano, el antojo de los hombres, y nunca la Biblia. Pero nosotros nos caracterizamos por lo contrario. En la Reforma, amados hermanos, la iglesia protestante se dedicó a volver a la Biblia. Y todo lo que se enseñaba salía de la Biblia. En contraste, por supuesto, de lo que enseñaba el catolicismo, que era todo con más tradición, religión, costumbres de hombres y demás. Pero ahora parece que no. Ahora parece que estamos peor. Ya Jesús murió por nosotros, estamos salvos. Y realmente no lo están. En esas condiciones se duda mucho verdaderamente de su salvación. Miren lo que dice Gálatas 1, verso 6. Pablo está asombrado. Y noten ustedes cómo empieza, ¿verdad? Miren. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya esto no es algo nuevo. En la época de Pablo ya había un evangelio diferente, un evangelio nuevo. Miren, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Si usted continúa, por ejemplo, leyendo esta epístola, se va a encontrar con textos como el del capítulo 3, verso 5, que dice, para saber a qué se refiere Pablo con el evangelio diferente, ¿verdad? Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El verso 9 del mismo capítulo 3 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el último verso, el 12, y la ley no es de fe, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo se está refiriendo y está denunciando, amados hermanos, que se está tristemente predicando un evangelio distinto, un evangelio diferente, ¿a qué evangelio se refiere? A un evangelio que simplemente enseña obras, a un evangelio que insiste en que uno tiene que hacer tal cosa o dejar de hacer, quizás, alguna cuestión que está prohibida por la palabra, para poder ser salvo, para poder ser sano, para poder recibir prosperidad o para poder obtener cualquier bendición de Dios. El verdadero evangelio que predicó Pablo y que predicó Jesús dice que nosotros no recibimos por obras, es decir, Dios no nos bendice como previo por el buen comportamiento que hemos tenido. Dios no nos bendice porque hemos dejado de ser asesinos, porque hemos dejado de ser mentirosos, porque hemos dejado de ser borrachos, porque hemos dejado de ser adúlteros. No nos bendice por eso, no nos bendice porque de pronto ahora estamos portándonos bien. Simplemente que Él nos bendice porque creemos en su maravillosa palabra, porque creemos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cumbre del Monte Calvario, para que de esta manera nadie se pueda jactar, nadie se pueda gloriar y toda la gloria se la lleve pura y exclusivamente Cristo Jesús. Si alguno se tiene que gloriar, dice el apóstol Pablo, gloríese en el Señor. Si uno, por ejemplo, recibió algo porque verdaderamente se portó muy bien, entonces después tenemos para gloriarnos. Lo que tanta gente hace. Bueno, yo estoy bien porque he sido una persona buena. Esto ha sido muy discutido. Y es errado, amados hermanos. Porque por lo general solemos ser buenos en nuestro pensamiento, en nuestro mirar, en nuestra perspectiva. Para ser buenos hay que guardar toda la palabra de Dios, según la Biblia.
Por eso es que la Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera un justo. Y para cómo la Biblia dice que, noten ustedes, para colmo, ¿no? Tenemos que guardar, el verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. En otras palabras, yo debo depender absolutamente, o sea, guardar toda la palabra de Dios para poder ser bendecido. Y eso todos lo sabemos que es absolutamente imposible, porque si no, por demás vino Cristo. Vino Cristo porque él sabía muy bien que nadie podía guardar toda la maravillosa palabra de Dios. Él tampoco dio la ley con el plan de que alguien se intentara justificar por la ley. Él dio la ley para que las personas se dieran cuenta que necesitaban un futuro salvador y que eran pecadores y que por fin el hombre pudiera captar la idea de que nosotros, amados hermanos, estamos frente a una ley que es buena, que es santa, que es maravillosa, pero que nosotros somos pecadores. El problema siempre ha estado en nosotros, en el hombre, desde la caída en el huerto del Edén. La ley no tiene ningún problema, es perfecta y santa. El problema es que nosotros no la podemos guardar bajo ninguna circunstancia, porque tenemos una naturaleza viciada, pecaminosa. De esta naturaleza corrupta y viciada, Cristo nos vino a nosotros a salvar. Y cuando Él muere, nosotros morimos para dar lugar a un nuevo nacimiento y nacer ahora con una naturaleza nueva que puede guardar los mandamientos de Dios por fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que la Escritura enseña. Entonces, un evangelio que se predica de esta manera, si usted quiere ser bendecido, tiene que hacer estas cosas. Según Pablo, es un evangelio falso, un evangelio diferente. Un evangelio, anatema es estar bajo maldición. Si a usted, por ejemplo, le dicen, usted, si quiere ser bendecido, tiene que hacer un pacto con Dios, como recién decía la diaconisa Sandra, está errado. Es falso. No tiene fundamento en las Escrituras. No es conforme a la sana doctrina. Es un engaño. Si le dicen, por ejemplo, a usted, no va a ser bendecido hasta que no vengan los encuentros, viernes, sábado y domingo, pre-encuentros, post-encuentros, no, hice un lío bárbaro. Pre-encuentro, encuentro y post-encuentro. ¿No ve? Todos están bendecidos porque han estado en los encuentros. Usted tiene que ir, si no así no va a ser bendecido. Son mentiras. No somos bendecidos, amados hermanos, por asistir a un preencuentro, encuentro o posencuentro. Tampoco somos bendecidos por pactar, por entregar un dinero. Nosotros somos bendecidos por lo que ya Cristo hizo en la cumbre del Monte Calvario hace 2000 años. Sin encuentros, sin pactar, somos bendecidos igual. Gracias a Dios, yo y muchos de ustedes estamos más que bendecidos y no hemos ido a ningún encuentro. Gracias a Dios, el encuentro que tenemos es aquí en la iglesia para explicar la palabra. No hemos pactado con Dios y sin embargo las bendiciones están igual. Si usted no pacta, no podrá ser sanado. Yo siempre he sido sanado sin pactar. ¿Qué será la excepción? Si usted no pacta con Dios, no puede prosperar. Estoy prosperado y no he pactado con Dios. Si usted no pacta su hogar, no se va a restaurar. No tengo problemas en la familia y, sin embargo, jamás he hecho un pacto con Dios. ¿Y qué me dice? ¿Cómo algunas personas han ido a los encuentros y han sido bendecidos? ¿Qué me dice de eso? Y sencillo, si alguien va con una fe sincera, amados hermanos, Dios le va a recompensar igual, porque Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas personas se han sanado en iglesias de falsa doctrina? Y muchos aprovechan ahí y dicen, bueno, si se sanaron es porque evidentemente no estamos tan equivocados, ¿no? Si no, Dios no nos respaldaría, dicen ellos. Amados hermanos, nunca caigamos en semejante error. Dios puede obrar en cualquier sitio en la medida que alguien se acerque con una fe sencilla y como la de un niño. Y que Dios le sane no quiere decir que le está respaldando todo lo que se haga justamente en ese lugar. Los falsos profetas también sanan, y que por eso Dios los respalda. El brujo también sana, que Dios está conforme con la brujería, con el ocultismo, con el gauchito Gil. ¿Cuánta gente le ha hecho una promesa al diablo y se les ha cumplido, por ejemplo? ¿Y que vamos a creer que ahora también el gauchito Gil está sentado así con Cristo a la diestra de Dios, mediando, intercediendo? Martín Lutero fue salvo en el catolicismo. ¿Qué? ¿Él estaba conforme con el catolicismo? No, si después lo atacó duramente.
porque era falso. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos asistido a iglesias equivocadas doctrinalmente y hemos sido salvos igual por la misericordia de Dios, porque llegamos y le creímos a Dios con sinceridad? Pero después, cuando empezamos a crecer, nos dimos cuenta y ¿qué hicimos? Huimos. ¿Ven cómo son las cosas? No siempre, amados hermanos, una bendición quiere decir aprobación de Dios, respaldo de Dios. No, no es así. Por ejemplo, las personas que son ricas y son estafadores, engañadores, ¿qué? O sea, la prosperidad es señal de que Dios les aprueba. El brujo, el hechicero que está prosperado. Ah, sí que Dios le ha prosperado porque hace las cosas bien. ¿Ven que no es así? No es conforme a lo que enseña justamente la palabra. Entonces, nunca se debe predicar un evangelio de esa manera. No es por lo que yo hago, es por lo que yo creo que Cristo hizo por mí en la cruz. Según la Biblia, usted no tiene que hacer absolutamente nada, excepto creer. Cuando usted cree, independientemente de las obras que hace, usted es salvo, es sano, es prosperado, obtiene restauración familiar, porque hoy, en esta presente dispensación, todos los beneficios se reciben no por obras, sino por fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras, es solo por fe. Y la Biblia dice que todo lo que usted y yo necesitamos ya ha sido provisto, ya ha sido suplido. La Biblia habla de que hace 2000 años, cuando Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz y resucitó, Él obtuvo eterna redención. Nos libertó para siempre. En esa redención, en ese derramamiento de sangre glorioso, en donde Jesús ocupó nuestro lugar como sustituto de la raza humana, Él, amados hermanos, en tal sacrificio nos salvó, nos sanó, nos prosperó, nos redimió, como dice Gálatas capítulo 3, verso 13, de toda la maldición de la ley. Es decir, que a usted y a mí nos pertenece ser salvos, estar sanos, estar prosperados, tener la familia en victoria, caminar todos los días de bendición en bendición. Eso es lo que dice justamente la Escritura. Y todo esto, amados hermanos, está a nuestra disposición, espera a que reclamemos simplemente por la fe. La Biblia dice que por la fe echamos mano y nos apropiamos de aquello que ya hace 2000 años está a nuestra disposición, esperando por nosotros. Es un engaño. Haga esto para ser bendecido. Ya he sido bendecido. Haga aquello otro para ser sanado. Ya he sido sanado. Dios le va a guardar si hace esto y esto y esto. Yo ya soy guardado. Yo ya estoy cubierto con la sangre que Cristo derramó por mí en la cumbre del monte Calvario. Venga, vamos a hacerle sanidad interior para que su depresión, tristeza, angustia se pueda ir para siempre. No, yo ya soy libre porque Colosenses 1:13 dice que ya he sido librado de la potestad de las tinieblas y he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo, amados hermanos, ya hizo justamente, como dice la Biblia, la obra por mí hace 2000 años en la cumbre del monte Calvario. Y ahora, en la medida que yo creo, me apropio de eso que ya está comprado para mí. Alabado sea Dios. Todas las bendiciones se encuentran en el mundo espiritual. No en el mundo físico, en el mundo espiritual. ¿Cómo pasan, en términos muy sencillos, del mundo espiritual al mundo físico? Del mundo invisible al mundo visible. Por la fe. Aquí juega un papel súper importante el asunto de la fe. El texto de Efesios 2, 8 y 9 es extraordinario, hermanos hermanos. Nos resume el Evangelio de Jesús. Porque por gracia soy salvo. O sea, por gracia, sin hacer nada, sin merecer nada, recibimos todo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Por medio de la fe. ¿Ven que está el resumen de lo que es el Evangelio? Porque por gracia soy salvo. Si soy salvo, cuando uno es salvo se transforma en heredero. Es hecho hijo de Dios. Si es salvo también es sano, es prosperado, tiene restauración familiar. Todo lo que usted pueda precisar está a disposición de un hijo de Dios cuando es salvo. ¿Y cómo somos salvos? Por gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Dios nos regala la salvación. Hagamos o no hagamos, Él ya nos la regaló a la salvación. No depende de lo que hacemos, Él ya lo hizo por nosotros. Y cuando murió, compró la salvación. Nos ha hecho un regalo Dios. ¿Qué tenemos que hacerlo ahora? Tomarlo por la fe. ¿Qué hace mucha gente? Obra, trabaja, se esfuerza, se sacrifica.
hacen estas cosas. Muchos para ser salvos dicen, bueno, yo para ser salvo me voy a portar bien, voy a dejar de robar, de mentir y de estafar. Pero la ley no consiste en 3 o 4 mandamientos, consiste en 613 mandamientos. Por esos 3, 4 no tengo ni para empezar siquiera. 610 me faltan nomás después. Voy bien, voy. Me voy acercando por lo menos. No es muy alentador el cuadro, pero bueno. Algo es algo. Pero ven la futilidad de querer ser salvo por las obras o querer recibir cualquier beneficio de parte de Dios. ¿Ve que es un sinsentido? No tiene razón de ser, amados hermanos. ¿Y cómo es el asunto? Por fe. Creo simplemente, creo. Creo que eso que Dios me dijo que está hecho, ya está hecho. Creo que estoy sano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estoy sano. Creo que estoy prosperado. Creo que tengo la familia salva. Creo que yo soy salvo en el nombre de Jesús. Y ahí se activa el poder de Dios. Ahí la gracia, amados hermanos, se manifiesta. Miren, hay un texto, y terminamos con esto, en Romanos. Gloria a Dios. Romanos 5:2. Hoy en día la gente está tras bendiciones que ya han sido concedidas. Lo decíamos en la semana, la gente se esfuerza mucho por recibir algo que Dios ya ha otorgado. La gente lucha por ser bendecida y ya ha sido bendecida. Las personas se esfuerzan mucho por ser sanados y ya han sido sanados. Pero pastor, no es así. Si yo todavía no he sido sanado, ¿cómo dice la Biblia que ya he sido curado cuando todavía sigo con los malestares, con los síntomas y con los dolores? Sí, en el mundo espiritual ya lo es. Ahora le toca a usted apropiarse y empezar todos los días a creer que eso que dice la Biblia es verdad. No dude de la palabra de Dios. Si la Biblia dice que está sanado, ¿por qué le va a creer a su cuerpo? ¿Por qué le va a creer al médico? ¿Por qué le va a creer al malestar? Créale a Dios, porque la Biblia dice que conforme a su fe va a ser hecho. Si usted le cree a Dios y empieza a decir, dice la Biblia que estoy sano, independientemente de lo que sienta mi cuerpo, independientemente de lo que digan los demás, yo creo que estoy sano. Y creí en la palabra, por lo cual hablé todos los días, creo y hablo, creo y confieso, proclamo que ya he sido curado. Amados hermanos, el poder de la enfermedad comenzará a debilitarse y no hay manera de que usted no sea curado. Así se dejan los vicios, así se deja el pecado, así usted se olvida de la depresión, así se rompen todas las cadenas del diablo, apropiándose por la fe de lo que ya fue provisto para su vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Mire, Romanos 5:2. Noten ustedes, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo tenemos entrada, amados hermanos, a esta gracia? Por la fe. 2 palabras súper importantes para Pablo y para todos nosotros, obviamente. Fe y gracia. Gracia y fe. Todo por gracia se nos concedió. Todo lo que usted pueda llegar a necesitar en esta vida ya está concedido. Esa verdad, amados hermanos, nunca va a estar de más enfatizada. Todo lo que nosotros lleguemos a precisar ya está concedido. Ya se suplió en la cruz. Todo, absolutamente todo. Su familia, por supuesto, su economía está incluida en esta salvación tan grande, su salud, su vida espiritual, obviamente, lo más importante, todo. ¿Cómo usted accede a esta gracia, a todas estas bendiciones? Lo dice claramente el apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, usted empieza a recibir las bendiciones que por gracia se le han entregado por medio de la fe, entra por la fe a disfrutar estos maravillosos beneficios. Y es curioso cómo sigue, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos en la gracia como firmes, istemi en griego, estamos en pie, confirmados, establecidos. Si usted está en la gracia, no va a caer jamás. No se va a enfermar nunca. No va a andar nunca en la ruina y en la pobreza. No va a andar jamás enfermo. No va a andar nunca con el hogar destruido. Siempre va a ser feliz. No se va a perder nunca. Si está en la gracia por medio de la fe. ¿Qué es lo opuesto a esto? La ley. Andar por obras. Ahí usted no va a estar firme. Sus rodillas van a estar endebles. Va a caer sin dudas. Por eso es que la mayoría de la gente cae. Caen en depresión, en tristeza, en enfermedad, en dolor, en angustia.
en miseria, en ruina en cuanto a su familia. Desconocen, amados hermanos, qué es lo que yo debo hacer para poder estar siempre firme, que es andar justamente por gracia, por medio de la fe. Si yo empiezo a depender de lo que hago para que la depresión se me vaya, no se me va a ir nunca. Porque obviamente que usted hace un montón de cosas mal, todavía, porque no llegó a la perfección. Entonces no puede depender de eso. Si depende de eso, vendrá vez tras vez el diablo de decirle, por eso es que nunca podés ser libre, porque todavía tenés un vicio. Y mientras tengas ese vicio, nunca podrás ser feliz. Y usted no lo puede dejar y sigue encadenado. Y pueden pasar 20 años como cristiano y sigue encadenado. Supongamos que de pronto tiene problemas con el rencor y ahí viene el diablo y le habla y le dice, no te sanás de esa artrosis que tenés, de esos problemas en los huesos, o de ese problema en el estómago, o en donde sea, porque todavía está sin resolver eso. Y usted, como vez tras vez se enoja y entra en rencor, lamentablemente, el diablo ahí le condena, le culpa, y usted mismo asume, pierde la fe y dice, es cierto, yo no me puedo sanar porque todavía no me he liberado de esto. ¿Cómo podemos estar firmes así? Si llegamos a resolver el problema del rencor u otro pecado, que supuestamente era la piedra de tropiezo para que no seamos sanados, usted se va a dar cuenta que en poco tiempo va a aparecer otra cosa. Porque no sé si se habrán dado cuenta que estamos en un proceso de santificación progresiva y que no alcanzamos la perfección. Entonces, cuando usted resolvió el rencor, otra cosa aparece. Aparece, supongamos, la duda. Y cuando resolvió el asunto de la duda, usted sin querer se envolvió un día en el chisme. Otro problema más. Y así estaremos hasta el último suspiro que tengamos en esta tierra. Por eso que no es conveniente apoyarse para ser bendecido en las cosas que nosotros hacemos, porque nunca podremos guardar al 100% la palabra de Dios y el diablo siempre tendrá alguna razón para condenarnos, acusarnos y decirnos, por esto en particular no sos bendecido. En cambio, si usted desea firmeza, descanse no en lo que usted hace para ser bendecido, descanse en lo que Cristo hizo. ¿Qué puede tener el diablo, amados hermanos, para decir de lo que Jesús hizo? ¿Que el diablo lo puede culpar a Jesús de algún pecado? El diablo puede decir, no sos bendecido porque Jesús el último tiempo anduvo con odios y rencores y resentimientos, anduvo haciendo alguna maldad. Si hubiese ocurrido eso, Jesús anduvo en fornicación, como dicen estos hijos del diablo que están diciendo que Jesús tenía un hijo con María Magdalena. Si eso hubiese sido cierto, amados hermanos, Jesús no hubiese salido del infierno bajo ninguna circunstancia, porque un pecador no sale del infierno. Condenado para siempre, pero Jesús salió del infierno porque era justo, porque era santo, y la razón por la cual estaba en el infierno no era por sus pecados, era por los pecados nuestros. Él pudo cumplir toda la ley al 100%. Y cuando el diablo viene a condenarme a mí y me quiere decir, supongamos, bueno, esta bendición no llega porque todavía estas cosas aún no han cambiado. Pero Satanás, yo no me apoyo en mí mismo. Mi confianza está en lo que Jesús hizo por mí en su vida y después en la cumbre del Monte Calvario. ¿Tienes algo para objetar en cuanto a esto? ¿Qué va a decir? Si Él fue justo. Bueno, yo por los méritos de Él recibo las bendiciones, no por los méritos míos. Y cuando recibo la bendición, ¿quién se lleva toda la gloria? Se lleva la gloria pura y exclusivamente Él. ¿Se da cuenta que si usted se mira a sí mismo, va a ser muy difícil ser bendecido? No habrá firmeza para esperar en Dios, para reclamar, para apropiarse. Su fe estaría un tiempo bien, un tiempo mal. Estaría bien hasta que descubra que hay algo que tiene que resolver. El problema es que siempre va a descubrir que hay cosas que resolver en su vida. El mejor de los santos tiene cosas para resolver. Si es, amados hermanos, por obrar, miren, lo vemos, por ejemplo, a Abraham, que es un ejemplo de fe, haciendo unas cuantas cosas mal. Como, por ejemplo, mintiendo. Y recibió las bendiciones de Dios. Porque su confianza no estuvo justamente en lo que él hacía, su confianza estuvo en Dios. Y su fe se le contó por justicia, dice justamente la Escritura. Creyó. Cuando creemos, ¿Dios qué hace? Nos declara a nosotros justos. Esto es, sin pecado. Con esto yo estoy diciendo que
ya que bueno, ahora recibimos estas bendiciones así tan fácil, no importa que cambiemos y que tengamos una vida pecaminosa, que esto da lo mismo. No. No estoy diciendo que no hay que guardar los mandamientos, pero los guardamos, como decía recién nuestra hermana, por amor a Dios, no para recibir algo a cambio. ¿Por qué, supongamos, ofrendo y diezmo? ¿Solo para prosperar? No. Porque amo a mi Dios, porque amo las almas, porque quiero que el Evangelio se siga predicando en diferentes lugares y más personas puedan recibir lo que yo ya he recibido. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Solo para sanarme? No, vengo a adorar a Dios, a darle gracias. Quiero aprender más y más de su voluntad. ¿Por qué no robo, no miento y no estafo? ¿Porque quiero que Dios restaure mi familia? No, porque lo amo a Dios. ¿Y por qué habría de ofenderme? ¿Qué me ha hecho para que yo le ofenda? Solo me ha bendecido. ¿Por qué le correspondería así, de esa forma? ¿Le pagaría tan mal haciendo lo que a él no le agrada? ¿Verdad que no? ¿Ve que cambia la perspectiva, que la motivación es distinta? Eso es lo que la palabra de Dios justamente enseña. ¿Quiere estar firme y no caer nunca? La clave es esa. Descanse justamente en Dios. Apóyese en lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Cuando viene el diablo a decirle, por esto y esto, no sos bendecido, el diablo lo está haciendo, a lo mejor es cierto lo que él dice, le está señalando pecados que son reales, hábitos que realmente usted tiene que cambiar. Pero él no lo hace porque le quiere ayudar, Él hace porque él quiere que simplemente pase de la gracia a la ley. Y cuando usted razona inocentemente e infantilmente de esta manera, pero que es equivocado, es cierto, por estas cosas yo no soy bendecido. Usted está dando a entender, escuche bien, está dando a entender que usted es bendecido a medida que cumple la maravillosa palabra de Dios. Yo sé que esto suena re extraño porque es lo que por años nos han predicado, siempre. Pero usted revise la Biblia y después me dice si esto es cierto o no es cierto. Y esto hace que invalidemos lo que Jesús hizo. Esto quiere decir que no bastó lo que Jesús hizo para que yo sea bendecido, sino que también a lo que Jesús hizo tengo que agregarle mis obras, haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo en la cumbre del Monte Calvario. Y por supuesto yendo en contra a los pasajes que recientemente leímos en Gálatas, en el capítulo 3. Deje de hacer lo malo, pero no para ser bendecido. Simplemente porque ama a Dios. La cuestión de ser bendecido, no se preocupe, lo va a hacer solo por fe, creyendo por lo que Jesús hizo por usted. Usted ocúpese justamente de su parte y Dios se va a ocupar de la suya. Sin duda, su parte ¿cuál es? Es creer. La de Dios, hacer un milagro, que espiritualmente hablando ya lo hizo hace 2000 años en la cumbre del Monte Calvario. No luche más con ese vicio, con las drogas, el alcohol, el cigarrillo. Crea solamente que es libre. No haga más promesas. No diga, prometo y no voy a fumar más. Descanse. Siga fumando sin ningún esfuerzo, creyendo que es libre. Que la obra sea de Dios. Un buen día se fumó un cigarrillo y la cabeza parece que se le va a estallar. No se ponga a renegar. Dele gloria a Dios que el Espíritu Santo está obrando. Va al baño, una descompostura atroz y espantosa, vomita todo, sale, va a prender un cigarrillo confiado, fuma, ¡qué asco! No tuvo nada que ver usted. ¿Quién fue? Dios. ¿Alguien se pone a fumar cerca de usted? Se horroriza, cosa tan horrible, que es el cigarrillo. Dios hizo la obra, amados hermanos. ¿Tiene problemas con el alcohol? Continúe. Un buen día usted va a ver que eso va a desaparecer. Con las drogas igual. Siempre Dios obra así, amados hermanos. Siempre ha obrado así. Nosotros lo echamos a perder. ¿Cuál es el método humano? Este es el método divino. ¿El método humano sabe cuál es? Te prometo, Dios, que no voy a fumar más, que no voy a tomar más, que no me voy a drogar más. Te prometo que estas pastillas para dormir no las voy a tomar más. Ahora las dejo, esto, lo otro. Oro ahí, reprendo, hago guerra espiritual, todo. 2, 3, 4, 5 días, 6. El que no fuma y lo hizo en su fuerza está que no lo soporta nadie.
airado, todo el día comiendo caramelos y comiendo comida. Mire, si es a través de los medios humanos, en poco tiempo va a pasar como 140 kilos. Vive comiendo. ¿Vieron que las personas que dejan a través de sus esfuerzos propios comen todo el día? No le va a convenir eso porque va a pasar por las puertas después. Deje que Dios haga la obra y el momento menos pensado usted pierde el deseo. Usted no puede tratar, no tiene capacidad para que ese deseo se vaya. Solo Dios puede tratar con sus deseos. Si Él trata con el deseo, se terminó el asunto. El problema desapareció. Si usted deja de hacer algo cuando todavía lo está deseando, ¿cuánto va a durar? ¿Qué puede durar? Es como el que se enoja mucho siempre, que tiene mal carácter. Y se esfuerza y respira hondo. Y usted cuando ve que ya está todo rojo así, que está para explotar allá, usted dice, bueno, en el momento aquí explota la bomba, mejor me voy. ¿Cuánto tiempo uno puede estar así? ¿Cuánto puede durar la santidad esa? Pero cuando Dios obró en el corazón, usted después no se enoja, pero no porque se esforzó y estuvo haciendo un esfuerzo tremendo para enojarse. Ya no se enoja por naturaleza. Dios lo transformó en manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquel que dijo eso está en usted. Usted va a ser manso, sin dudas. Que la obra la haga Dios, y la obra que hace Dios solo es por gracia, por medio de la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos un momento, queridos hermanos. Gloria a Dios. Si usted tiene una petición, una necesidad, si hay un problema en su vida, a lo mejor usted aún lucha con cierto vicio y le está costando mucho el poder liberarse de él. A lo mejor el problema es con el cigarrillo, con el alcohol, con drogas. O tal vez, como recién decíamos, el inconveniente es el carácter, la ira, el enojo, o el rencor, el odio. Este es el momento de creer. Tal vez usted toma pastillas para dormir y ha terminado atado al final. O antidepresivos. Y vez tras vez lo ha intentado y ha fracasado, y cuando fracasamos, después la culpa es grande. El diablo ahí saca ventaja. Bueno, ahora vamos a probar con algo distinto. Vamos a creerle a Dios. Vamos simplemente a creer. Nosotros no somos libres porque dejamos de tomar, de fumar, de drogarnos, dejamos los remedios, porque cambiamos el carácter. No, somos libres antes de eso. No tenemos que dejar de portarnos mal para poder ser libres. Ya lo somos, y como lo somos, podemos dejar de hacer esas cosas que son malas. Este es el orden correcto. Yo debo creer que ya soy libre. Cuando creo que aún no lo soy, continúo siendo esclavo. Cuando sigo pensando que aún sigo atado, sigo medicado, cuando me aflijo y digo, pero al final todavía sigo con este cigarrillo, con estas drogas, con este carácter, con este rencor, y pongo los ojos en eso, fracaso. Pero cuando creo, a pesar de que todavía sigo con esos malos hábitos, cuando creo que soy libre, se empiezan a manifestar esas obras de libertad. Poco a poco el poder del diablo se irá rompiendo. Poco a poco o repentinamente en muchos casos. Pero el orden es creer primero que está hecho. No debo esperar creer que está hecho cuando veo resultados. No, antes de ver los resultados yo debo creer que soy libre. Porque la palabra dice que son bienaventurados los que no vieron y creyeron. El secreto es creer sin ver. Creer antes de que sea libre. Creer que estoy libre
aunque parezca que todavía sigo esclavo. Creer que estoy sano cuando todavía parece que sigo enfermo. Creer que tengo la familia salva, aunque mi familia aparentemente sigue destruida. Creer que estoy prosperado cuando me encuentro en la miseria. Simplemente lo creo. Y a pesar de que pasen los días, las semanas, creo que ya está hecho. Y empezaré a ver resultados. Las cosas comenzarán a cambiar. Y en breve estaré testificando de cómo Dios me transformó, me libró, me sanó. Rompió sus cadenas y soy totalmente libre por gracia. Y esto ha sido por medio de la fe, para que toda la gloria, una vez libre, visiblemente se la dé a mi Dios. Y así me gloriaré en Él. Gracias, Padre Santo. Creemos en esta hora. Y yo creo que ahora las cadenas del diablo se cortan, se rompen. Las ataduras caen por tierra. El yugo se pudre a causa de la unción. Señor, no he hablado tonterías, no he apelado a las obras, sino he presentado el Evangelio de la forma más sencilla posible. El Evangelio de la Biblia. El Evangelio que solamente habla de creer que todo lo que precisamos ya por gracia se nos ha concedido. He tumbado, he derribado esa cuestión de las obras, porque es el Evangelio diferente, como dice Pablo. Queremos regresar a ese Evangelio de sencillez que nos muestran las páginas de la Biblia. Pero solo por creer podré ser libre. Eso es lo que dice su maravillosa palabra. La sofisticación, la complejidad de los mensajes de hoy están llenos de obras. Nunca estuvieron en el genuino Evangelio de Jesús. Siempre fue por fe, solo por fe. Señor, gracias, porque está hecho. Yo creo que cada hermano está sano, que cada hermano está prosperado, que cada hermano tiene la familia salva, que cada hermano está consagrado, dedicado. Creo en el nombre de Jesús que cada petición ya fue otorgada, ya fue contestada. Creo que cada cadena de vicios se cortó, que cada persona que se encontraba atada al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, aún a las drogas recetadas, creo que esas ataduras en este momento se cortaron en el nombre de Jesús, porque así lo hemos ordenado, con la autoridad que tú nos has concedido. Lo creemos, estamos más que seguros, porque eso es lo que dice exactamente la Biblia. Mil gracias, oh Dios.